Recuperando el territorio que la guerra se llevó. Un espacio para conocer los derechos territoriales de las comunidades víctimas del conflicto armado en Colombia. Este material se realiza en el marco de la implementación del Programa de Justicia para una Paz Sostenible y en desarrollo de la estrategia de fortalecimiento a las víctimas del conflicto armado en procesos de restitución de tierras, con el apoyo de la Comisión Colombiana de Juristas en el ejercicio de fortalecer las capacidades a la Organización Zonal Indígena del Putumayo, OZIP, en materia de restitución de derechos territoriales a los pueblos indígenas. Transmite Radio Guaira, emisora asignada a la Organización Zonal Indígena del Putumayo, OZIP. Hola, bienvenidos a este programa, Recuperando el territorio que la guerra se llevó. Un espacio para conversar sobre las diversas posibilidades y problemáticas territoriales que se generan debido a la existencia de dinámicas de conflicto armado que vive el país. En este programa se busca informar a las diversas comunidades indígenas de Colombia y en especial a aquellas que habitan entre el Alto, Medio y Bajo Putumayo, para que conozcan sobre sus derechos y recursos legales para restituir, reparar y proteger sus territorios ancestrales y resguardos indígenas. Hoy, en el desarrollo de este tema, los acompañaremos Jorge Buitrago y quien les habla, Eloísa Castillo. En esta ocasión, reflexionaremos acerca de los alcances del derecho a la autonomía, reflejado en la construcción de los planes de vida de las comunidades indígenas y cómo su materialización se ha visto comprometida por las afectaciones que en el marco del conflicto armado interno han ocurrido en el departamento del Putumayo. Adicionalmente, hablaremos de las posibilidades de litigio que contempla el Decreto Ley 4633 de 2011 para proteger y fortalecer este importante derecho, en especial como estrategia de resistencia al avance de los hechos que generan conflictos socioambientales. Para ello, vamos a recoger la visión que sobre la naturaleza y el territorio tienen los pueblos y las comunidades indígenas del Putumayo y cuáles han sido sus estrategias propias de resistencia. Para ampliar el tema, contaremos con la presencia de Sonia Mutumbajoy, abogada indígena y lideresa comunitaria del pueblo Inga, y con el abogado José Luis Quiroga, asesor en temas de derechos territoriales y ambientales, y grupos étnicos. Recordemos que el Decreto Ley 4633 de 2011 permitió consolidar un marco legal para implementar la política pública de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales para los pueblos y comunidades indígenas víctimas del conflicto armado, como sujetos colectivos y a sus integrantes individualmente considerados. Esta norma tiene la consideración de la ley de origen, la ley natural, el derecho mayor, el derecho propio de los pueblos indígenas, así como los instrumentos internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que buscan garantizar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Justamente vamos a hablar sobre el derecho a la autonomía, el cual es uno de los principios generales del movimiento indígena colombiano junto con la unidad, la cultura y el territorio. Este derecho constitucional permite que las comunidades indígenas puedan decidir sobre su futuro, implementar sus propios mecanismos de salud, educación y justicia, que puedan gobernarse y ordenar su territorio conforme a las orientaciones de los mayores y abuelos de la comunidad. Hermanos sin fronteras, conservando la unidad. De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la autonomía también incluye el acceso a los medios y recursos para poder gobernarse. Es decir, es un derecho que tiene una dimensión de relación con el Estado para poder materializar su realización. Este reconocimiento de orden jurídico antepone el valor de la cultura, la existencia material e inmaterial del conocimiento y las dinámicas propias de las comunidades indígenas, lo cual tiene mayor relevancia cuando se trata de comunidades víctimas del conflicto armado.
En nuestro país, el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas inició con las posibilidades de administración de las parcialidades, que contempla la Ley 89 de 1890, a partir del reconocimiento tanto de los cabildos como de los resguardos de origen colonial. Las autoridades indígenas son responsables de elaborar y custodiar su autocenso, asignar las parcelas para la producción propia, guardar el título de propiedad colectiva para el goce de su tierra y velar porque cada familia indígena deba ser respetada sin ningún tipo de discriminación ni segregación. Los cabildos indígenas administran además los recursos asignados por el Sistema General de Transferencias asignados a los resguardos y deben rendir cuentas sobre los aspectos económicos de los proyectos que gestionan para su comunidad. Los líderes indígenas son quienes luchan por la defensa de la vida y de los territorios ancestrales. La Constitución Política de 1991 recogió la realidad de nuestro país al reconocer a Colombia como un país pluralista y multicultural, con diversidad étnica, valiosa y digna de ser protegida. Las autoridades de los pueblos indígenas tienen la posibilidad de participar como iguales en la diferencia, defendiendo su sistema de justicia y su jurisdicción especial para la resolución de conflictos internos que han resuelto durante siglos en comunidad. También definió que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa, libre e informada, para decidir sobre el futuro de sus territorios, la pervivencia de sus comunidades y los caminos a seguir en acuerdo con las prácticas propias y la cultura de cada pueblo. Esto ha sido ampliamente desarrollado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el cual busca brindar herramientas legales para superar las prácticas discriminatorias que no les tenían en cuenta frente a proyectos que afectaran sus vidas y sus territorios. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Junto al reconocimiento del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, también se generaron las posibilidades de reconocimiento de los entes territoriales mediante la constitución de los resguardos. Es importante recordar que los resguardos indígenas son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Esto quiere decir que son territorios que no se pueden vender, cambiar, limitar de cualquier manera, perderse por embargos judiciales, no tienen una fecha de vencimiento, no se adquieren derechos por posesión de terceros no indígenas y los dueños de la propiedad colectiva son todos los comuneros censados internamente ante las autoridades propias de cada comunidad y cada pueblo. Cada ente territorial o resguardo está administrado por una organización propia, habitado por comunidades con creencias y bases culturales, lengua y prácticas propias que obedecen a su historia, a sus tradiciones y costumbres ancestrales. Es decir, todo aquello que se ha tejido a lo largo de cientos de años. Para una debida administración de los territorios indígenas bajo la mirada de la autonomía, es importante reconocer la importancia de la ley de origen o derecho propio, que cobra especial importancia en el concepto de la descentralización territorial. El reconocimiento de ley de origen en los asuntos de orden nacional permite mantener la cultura viva y el conocimiento ancestral como una alternativa de vida diferente al desarrollo propuesto por el hombre blanco. Este proceso cambió la relación de comunicación entre el Estado y las comunidades indígenas y dio paso a la descentralización, entendida como una posibilidad de manejo del presente y futuro de las comunidades indígenas desde lo propio. Para poder entender este tema con más detalle, consultamos al abogado experto en temas de derechos territoriales y ambientales, José Luis Quiroga. Adelante, José Luis. Un saludo muy caluroso a todos los radioyentes de Radio Guaira. Estoy muy contento de poder estar en este espacio dialogando con ustedes. Un saludo muy especial para los pueblos indígenas del departamento de Putumayo. Soy asesor de los pueblos indígenas en temas de consulta previa, derechos territoriales y ambientales. Muchas gracias por la invitación.
Respecto a la autonomía de los pueblos indígenas, pues esta es una de las reivindicaciones y derechos que el movimiento indígena ha reclamado durante siglos. Precisamente la materialización de este derecho a la autonomía, a la autodeterminación, al gobierno propio, es uno de los reconocimientos constitucionales más importantes para los pueblos indígenas y en general para los grupos étnicos. El convenio 169 de la OIT precisamente reconoce esa característica de ser sujeto de derechos que tienen los grupos tribales y para el caso colombiano pues pueblos indígenas y comunidades negras, que se traduce en la posibilidad de darse sus propias normas, sus propias prácticas y sus propias formas de gobierno. Figuras constitucionales como el cabildo o el reconocimiento de las entidades territoriales indígenas son una muestra precisamente de la existencia de dicho derecho. Al respecto de la autonomía, durante los últimos años, en ese diálogo intercultural existente entre los pueblos y el Estado, se han dado espacios relevantes de discusión y concertación que terminan traduciéndose en la expedición de normas que de manera expresa reconocen la autonomía. Una muestra de ello es el Decreto Ley 4633 de 2011, donde se reconoce una ruta especial y exclusiva para la reparación y restitución de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado. Y a la par de ello, con los años han venido expidiéndose otras normas, como el Decreto 1953 de 2014, donde se empieza a desarrollar esa autonomía desde una perspectiva de entidad territorial y donde temas como la salud, como la educación, como el acceso a agua potable, como los temas relacionados con primera infancia empiezan a tener esa característica de autonomía de los pueblos. Otra de las normas que se expiden en ese marco es el Decreto 632 de 2018, donde también se reconoce el ejercicio de la autonomía y el gobierno propio de los pueblos indígenas en áreas no municipalizadas. Todo ello conlleva una descentralización de las funciones administrativas y políticas que tienen las entidades del orden nacional, pero también separa de las entidades territoriales, municipios y departamentos, funciones que se asignan directamente a las autoridades indígenas. Y ello conlleva una reafirmación entonces de la cosmovisión de los pueblos en la medida que hay una aplicación real y efectiva de las normas propias y de los sistemas normativos de cada uno de los pueblos, lo cual es absolutamente necesario si tenemos en cuenta que muchas veces el ejercicio de la materialización de los mandatos del derecho propio de los pueblos indígenas no es dable desde una lectura ordinaria del derecho, que es lo que suelen aplicar tanto el Estado como los departamentos y los municipios. En los últimos años, las organizaciones indígenas y el Estado colombiano han avanzado en la construcción de decretos que regulan legalmente la posibilidad de autonomía administrativa. Es decir, que las propias organizaciones indígenas puedan administrar sus propios recursos económicos y puedan tener participación en los asuntos que tienen relación con sus propios territorios. La autonomía como derecho territorial se manifiesta de varias formas en los procesos de restitución de tierras, por ejemplo, por un lado, en todas las fases del proceso, en lo administrativo, lo judicial y el posfallo. Por ejemplo, cuando concertamos las acciones a implementar y construimos de manera conjunta las pretensiones de la demanda territorial. En el posfallo, por ejemplo, cuando se nos reconoce la posibilidad de concertar con las instituciones el mejor camino, en acuerdo a la ley propia, para remediar el daño y o afectación territorial generada en el marco del conflicto armado. Por otro lado, esta autonomía es una garantía legal dentro del Decreto Ley 4633 de 2011, que permite a los pueblos indígenas reivindicar un derecho vulnerado por las afectaciones dadas en el marco del conflicto armado, pues muchas de las acciones de los violentos cambiaron el orden territorial propio. Esta garantía legal sobre la autonomía
queda expuesta en los fallos de sentencias y medidas cautelares. Para entender lo anteriormente expuesto en nuestros territorios, damos paso a la siguiente invitada, Sonia Mutumba Joy, abogada indígena y lideresa comunitaria del pueblo inga. Buscando una nueva realidad. Un saludo fraterno para los pueblos indígenas del departamento del Putumayo, para las autoridades, para los líderes, lideresas que en este momento nos escuchan. De manera especial, un saludo para las comunidades que han iniciado procesos de restitución de derechos territoriales y le han apostado a esta figura para la recuperación de sus espacios territoriales como espacio vital. Mi nombre es Sonia Patricia Mutumba Joy, soy inga del municipio de Mocoa, soy abogada y he tenido la oportunidad de acompañar diferentes procesos organizativos de las comunidades indígenas, incluyendo los procesos de restitución de tierras. Frente a la afectación del derecho a la autonomía por el conflicto armado, tenemos un escenario, sobre todo en el departamento del Putumayo, muy claro, cómo ha ocurrido este tipo de afectación, cómo ha vulnerado entre los múltiples derechos el derecho a la autonomía, cuando los actores armados se imponen en el territorio por la vía de las armas y fungen o en la práctica actúan como una autoridad. Los pueblos indígenas tenemos el derecho a la autonomía, que implica la capacidad de autogobernarnos, de gobernar el territorio, de decidir internamente conforme a las costumbres, conforme al derecho propio, conforme a la cosmovisión, que es lo más importante, conforme a la ley de origen, cómo vamos a ordenar el territorio, cómo vamos a manejar el territorio, cómo vamos a usarlo, cuáles son las normas que construimos para relacionarnos con él y entre nosotros, cuando decidimos qué parte del territorio podemos usar para la siembra, para la vivienda, qué parte del territorio es sagrada, desde la perspectiva que todo el territorio es sagrado, pero hay unos espacios que tienen una connotación mucho más estricta y requiere de un tratamiento especial. Cuál es el uso o el manejo que le vamos a dar a las lagunas, a los ríos, a los caminos y a todo lo que contiene el territorio, incluyendo las personas. Cuando el conflicto armado llega a los territorios, los grupos armados por la vía de las armas se imponen y son ellos quienes terminan interfiriendo en esa autonomía, diciendo por la vía de las armas qué se puede hacer y qué no se puede hacer. La autonomía que tienen los pueblos indígenas entonces se ve limitada. La autoridad, que es el gobernador, el cacique, el taita, la autoridad espiritual, como quiera que la hayan definido internamente los pueblos, se ve limitada en su actuar porque la persona o la autoridad, entre comillas, que está enfrente y que son los grupos armados, precisamente están armados y sus determinaciones se imponen en los territorios, porque de lo contrario está en riesgo la vida de esas comunidades, de esos pueblos, de esas autoridades. Los grupos armados terminan diciendo quién se puede mover en el territorio, a dónde se puede ir, a dónde no se puede ir, y entonces esa autonomía que teníamos de decidir vamos a ir a pescar a tales horas, a esa zona del territorio vamos a ir a recoger las plantas medicinales, allá tenemos las artesanías, allá tenemos la comida, vamos a tales horas, eso ya no se puede hacer, porque son estos grupos armados quienes finalmente terminan diciendo a qué horas usted puede ir, allá ya no puede volver, al territorio tales personas ya no pueden volver a ingresar, si usted sale más de tantas veces es sospechoso, puede ser un informante, entonces mejor no vuelva o pone en riesgo su propia vida. Cuando los grupos armados restringen aspectos tan importantes para los pueblos como la espiritualidad, cuando estas prácticas ya no se pueden realizar, cuando por efectos del conflicto las autoridades espirituales son señaladas de actuar o de hacer mal, de hacer daño a otras personas, cuando las autoridades espirituales son señaladas por otros como brujos, prácticas que se deben eliminar de los pueblos, y que eso golpea fuertemente la multiplicidad de derechos que giran en torno al territorio y que en este caso tienen que ver con el derecho a la autonomía. Entonces el conflicto armado efectivamente vulnera el derecho a la autonomía de los pueblos
indígenas, y en la práctica los pueblos indígenas del departamento del Putumayo han sido testigos, han debido vivir desafortunadamente de manera directa a este tipo de situaciones. La restitución de derechos territoriales es una forma de reparación de acuerdo a lo previsto en la ley de víctimas, y en ese sentido es importante considerar que la restitución de derechos territoriales debe partir del concepto integral del territorio. El territorio para los pueblos indígenas no es una muletilla, no es una frase poética, es una realidad, que el territorio para los pueblos indígenas es la vida, es la madre tierra, es la Pachamama, es la que permite la existencia, la identidad y el ser indígena. Sin el territorio, la vida no sería posible. Eso lo dicen todos los pueblos indígenas y es una realidad palpable en cada uno de los pueblos y en cada uno de sus territorios. Aunque el reconocimiento jurídico del derecho a autonomía de los pueblos indígenas ha avanzado en el país, las problemáticas territoriales ligadas a la presencia del conflicto armado en los territorios ancestrales no han permitido que estas posibilidades de autogobierno puedan materializarse. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado cómo en el departamento del Putumayo existen serias preocupaciones por la presencia de proyectos mineros, petroleros, de infraestructura sobre los territorios indígenas, que en algunos casos motiva la presencia permanente de los diversos actores armados ilegales y configuran un complejo entramado económico, burocrático, militar e institucional, que en muchos casos termina por fracturar la vida comunitaria, con injerencias externas en la administración de los territorios y el desconocimiento de la presencia de comunidades para facilitar la explotación de los recursos naturales. Estas afectaciones han sido probadas en sede judicial ante el Juzgado de Restitución de Tierras de Mocoa, habiéndose obtenido 2 importantes sentencias de restitución étnica en el año 2017 en favor de las comunidades Selvas del Putumayo del pueblo Inga y Tuntuyá del pueblo Siona, así como varias medidas cautelares de protección territorial, sobre las cuales hablaremos en detenimiento en el capítulo 3 de este programa. Las problemáticas sociales a partir de la presencia de estas economías extractivistas no solo están centradas en las afectaciones a la naturaleza, sino a la cadena de situaciones que vienen alrededor de la afectación a la madre tierra, entre ellas la muerte, devastación, escaseces de recursos, contaminación, rompimiento del tejido organizativo, pérdida de prácticas tradicionales y en especial la pérdida de la autonomía de las organizaciones indígenas respecto al control y cuidado del territorio. Para comprender mejor la relación que hay entre las actividades económicas extractivas, la autonomía de las comunidades indígenas y la presencia de grupos armados ilegales en los territorios, damos la palabra de nuevo a nuestra invitada Sonia Mutumbajoy. Frente a la realidad extractiva en el departamento del Putumayo, tenemos un panorama bastante complejo, quizá más o igual al contexto que existen en otras regiones del país donde hay presencia de territorios indígenas, presencia de intereses extractivos. Si nosotros vemos el mapa que tiene la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o la ANM, la Agencia Nacional de Minería, sobre las concesiones, los permisos, las pretensiones que tienen terceros interesados en el territorio para explotar, ya sea oro, ya sea hidrocarburos, ya sea petróleo, lo que sea que exista en esos territorios que tienen una gran riqueza. Sabemos que prácticamente todo el departamento tiene una concesión, tiene ya un contrato para una posible explotación. En ese sentido, el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas presenta un recorte, porque en teoría las autoridades, los pueblos indígenas siguen siendo autoridad para definir en su territorio lo que decíamos hace un momento, las normas, los usos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, ordenar el territorio, que es una expresión de la gobernabilidad, que es precisamente la materialización del derecho a la autonomía.
La pretensión o la materialización de estos actores que pretenden apropiarse de las riquezas que existen en los territorios limita esa posibilidad que tienen los pueblos indígenas de autogobernarse. En teoría, tenemos el derecho a la consulta previa, que nos permitirá, según el Convenio 169, decidir la realización de estos proyectos o estas actividades en nuestros territorios. Sabemos que no es un secreto, que en la práctica eso no funciona así, que finalmente las consultas previas no nos llevan a decidir realmente si este proyecto se puede realizar o no en nuestros territorios, sino solamente a cumplir un requisito formal que al final la decisión que tomemos, sobre todo si no queremos que se haga, no tiene mayor valor y son otras entidades, el Ministerio del Interior o la agencia, la autoridad de licencias ambientales, que finalmente termina decidiendo si este proyecto se puede o no se puede hacer. La pretensión que tienen estos actores, la realidad extractiva en el departamento del Putumayo efectivamente vulnera nuestros derechos a la autonomía. El derecho que tienen los pueblos indígenas o que tenemos los pueblos indígenas a decidir realmente sobre lo que ocurre en el territorio, lo que queremos que ocurra, cómo queremos vivir en el territorio, cómo lo hemos ordenado, no solo nosotros, cómo ha sido ordenada desde el principio de los tiempos, cuando los pueblos indígenas llegamos a este mundo por gracia del universo. Desde ese momento el territorio tiene un orden y cuando hoy pretenden saquear los recursos de los territorios, ese orden cambia y al cambiar ese orden nosotros tenemos limitada la posibilidad de defender, porque ya sabemos cómo funcionan los procesos de consulta, ya sabemos que los intereses de afuera, sobre todo los intereses económicos, desafortunada y desastrosamente se terminan imponiendo sobre los derechos de los pueblos indígenas. Terminan valiendo mucho más los pesos que la riqueza cultural, natural que existe en los territorios. Y sobre todo, el gran valor, la riqueza espiritual, que es invaluable. Es por ello que los procesos de restitución de tierras para los pueblos indígenas están orientados a reconocer las afectaciones y daños ambientales, espirituales y culturales generados por la presencia del conflicto armado, como un factor determinante en la comprensión de las dinámicas territoriales vividas en las regiones y así apelar al derecho a la autonomía como una posibilidad de seguir vivos en medio de la guerra. En ejercicio de sus derechos y en la búsqueda de una reivindicación, algunos pueblos indígenas del Putumayo han conseguido la restitución y reparación a través de mecanismos de medidas cautelares y sentencias de derechos territoriales, en los cuales profundizaremos en el tercer y último capítulo de este programa, Recuperando el territorio que la guerra se llevó. Este programa es producido para la Comisión Colombiana de Juristas, con las voces de Jorge Buitrago y Eloísa Castillo, y con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en el marco del Programa de Justicia para una Paz Sostenible, donde participa la Organización Zonal Indígena del Putumayo y la Comisión Colombiana de Juristas. Este programa radial fue posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos y opiniones expresados en este programa no representan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos. Uso de música de la agrupación Siona Espíritu y grupo musical Tierra Nuestra. Transmite Radio Guaira, emisora asignada a la Organización Zonal Indígena del Putumayo, OSIP. Recuperando el territorio que la guerra se llevó. Un espacio para conocer los derechos territoriales de las comunidades víctimas del conflicto armado en Colombia.